voy a permitirme presentarlo, ¿está de acuerdo? Sí, hola. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto saludarlo. Me permito entonces presentarlo. Para nosotros es un placer que el doctor Adnan Bashir nos acompañe. Él, él realizó estudios de licenciatura en física y matemáticas en la Universidad de Punjab, Pakistán. Es maestro en ciencias y maestro en filosofía por la Universidad Warisam y doctor por la Universidad de Durham, en Inglaterra. Es investigador titular C del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Autor de más de 100 artículos de investigación, memorias de congresos y libros con más de 2.500 citas. El trabajo del doctor Bashir ha tenido una trascendencia a nivel internacional con visita y estancias de investigación, congresos en más de 25 países con poco más de 200 ponencias de investigación. Ha sido ganador del Premio a la Investigación Científica en el estado de Michoacán, el Premio Santiago Cendejas Huerta y el Premio a la Investigación por la Academia Michoacana de las Ciencias. Doctor Bashir, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor que esté presente dictando esta conferencia, Átomos, Pasado, Presente y Futuro. Pues adelante, doctor. Muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación y felicidades por el aniversario del Centro de Investigación y Enseñanzas en Matemáticas. Si me Muchas gracias. permiten, ya puedo compartir con ustedes mi presentación. Sí, adelante, por favor. Muy bien. Próxima hoja. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Perfecto. Buenas tardes. Entonces, voy a hablar de los objetos que se llaman átomos. Me imagino que la mayoría de ustedes saben qué son átomos. Sí. Ok. Muy bien. Entonces voy a empezar a hablar de cómo tuvimos la idea de qué eran los átomos en pasado, qué imagen tenemos ahora de átomos y qué pues, esperanzas tenemos del futuro, de cómo pensamos que va a cambiar nuestra imagen de los átomos. Entonces, cuando hablamos de los átomos, quiere decir que lo que queremos responder es la pregunta de qué está hecho el universo, ¿ok? ¿Qué son los bloques fundamentales de la materia? ¿No? Pues estas preguntas se han hecho en diferentes civilizaciones desde hace más de 2000 años, en Egipto, en China, en la India, en Grecia, en todos los lugares se han hecho preguntas semejantes. Yo voy a empezar a hablar un poquito de esto para los griegos, ¿ok? Entonces la historia empieza alrededor de 620 antes del era común. Había un filósofo griego que se llamaba Tales. Según Aristóteles, era tal vez el fundador del tipo de filosofía en Grecia que empezó a alejarse un poquito de la mitología. ¿Okay? Entonces, él decía que, en su opinión,
la sustancia principal y primaria del todo el universo era agua. ¿Ok? Después, el otro filósofo griego también, Anaximenes, de la misma ciudad, Mileto, él dio su opinión que no era agua, sino el aire. ¿Eh? Y una ciudad cercana que se llamaba Colofón, había un filósofo, Xenófanes, en su opinión era la tierra, ¿no? Que era el elemento básico. En la otra ciudad, Éfeso, que no estaba muy lejos de estas dos ciudades, era otro filósofo que se llama Heráclito. Heráclito de Éfeso. Para él era fuego. Entonces había diferentes opiniones para diferentes filósofos. Después, en otra ciudad, Acragas, había otro filósofo, Empedocles. Él dijo más o menos de manera democrática que tal vez todos estos elementos, agua, aire, tierra y fuego, constituyen todo lo que vemos. No es uno el otro, pero tenemos que depender de todos estos 4 elementos y estos juntos hacen todo lo que vemos alrededor de nosotros. He hablado de estas 4 ciudades, pueden ver en el circulito, aunque eran griegos, filósofos griegos, y vivían en esa etapa lo que era Grecia antes, pero ya Grecia es un país más reducido. Entonces, todas estas 4 ciudades que mencionó ahora no forman parte de Grecia. 3 de esos que están en este circulito, lo que pueden ver es Éfeso, Colofón y Miletos están en Turquía, y Acragas está en Italia. Después apareció Demócrito, era de la ciudad de Abdera. La ciudad de Abdera sí está donde está Grecia, de hecho está en el noreste de Grecia. ¿Okay? Él no era científico, también era filósofo como los otros, pero él habló de las cosas primarias como átomos y dijo que eso deben ser algo indivisibles y indestructibles. ¿Ok? Y que todo lo que vemos alrededor de nosotros está hecho de estos átomos. Aunque de cierta manera así es lo que surgió después, la idea de átomos, pero su trabajo todavía no estaba basado en ciencia, estaba basado en filosofía, aunque todavía lo podemos considerar como padre de la ciencia moderna. Van a pasar casi como 2000 años y vamos a hablar del señor Dalton. Dalton era un químico y físico de Inglaterra. Uno de los trabajos importantes de él se publicaron en 1803. Él podía revisar moléculas pequeñas, moléculas de agua o moléculas de otra sustancia, y podía llegar a la conclusión de cómo se debe definir un átomo. Entonces su definición no era muy distinto de lo que hemos visto ahorita, que toda la materia está hecha de átomos y átomos son indivisibles y indestructibles. Y también que hay diferentes elementos. Por ejemplo, hay hidrógeno, hay oxígeno, es carbono. Estos son los elementos y todos los átomos de un solo elemento son idénticos. En sus propiedades pesan igual y sus propiedades son iguales. De hecho, él tenía unas 3, 4 suposiciones más. Yo los puedo dejar si quieren hacer una tarea para buscar qué eran todas las suposiciones. Entonces, podemos pensar con su trabajo que el átomo era como una pelota de billar, ¿okay? Y que no lo podíamos dividir y no lo podíamos destruir. Él podía pesar átomos de distintos elementos trabajando con las moléculas como había mencionado. ¿Okay? Entonces, él hizo estos tipos de experimentos y trató de ver cómo
se podía más o menos estimar la masa o el peso de diferentes elementos. Aquí hay una tabla que él mismo había hecho. Si ponemos pues, atención un poco más rigurosa, vamos a darnos cuenta de que sus cálculos no estaban completamente bien. Estas son masas relativas, dependiendo de qué tan pesado es hidrógeno, que es el elemento más ligero. Entonces, si se asocia 1, por ejemplo, con la masa del hidrógeno, el carbono es pues 5 veces más pesado y oxígeno sí es 7 veces más pesado. Pues sabemos que esto no es el caso. ¿Ok? Oxígeno es como 16 veces más pesado que el hidrógeno. Cuando uno pues va a los elementos pesados, por ejemplo, en la lista del último es mercurio, que dice que pues, su peso es alrededor de 167, pues ya sabemos que no es 167, pero es ah, ah, como 200, ¿ok? O 201. Entonces eran primeros pues, cálculos que él había hecho. Después del trabajo de él, pues ya sabemos de toda la tabla periódica. Seguramente ustedes han visto en la escuela, hay pues, hidrógeno, hay litio, hay magnesio, hay am, hierro, hay carbono, hay oxígeno. Entonces hay más de 100 elementos y me imagino que pues ya son alrededor de 120 en total. ¿Ok? Entonces él y otras personas hicieron una clasificación de todos los elementos, cuánto pesaban, qué propiedades tenían. Uno puede preguntar, ¿para qué hacer experimentos con cosas tan chiquitas? ¿Y qué podemos aprender de eso? ¿Y cómo podemos beneficiar a la sociedad con todo eso? Pero una vez que, la idea siempre, ¿no? Primero hay que entender cómo funciona la naturaleza, qué propiedades y características tiene. Solo así vamos a poder conquistar a la naturaleza y podemos utilizarla para nuestro beneficio. Pues ya pues sabemos de todos los usos comunes que nos dan estos elementos. Por ejemplo, aluminio es el metal ligero que está utilizada en la fabricación de aviones, edificios, pues, ollas, sartenes, etcétera, todo lo que usamos en la casa. Número 3 es el cloro aquí. Ahora, pues con COVID-19, pues sabemos que hay muchos usos de cloro en productos químicos para matar gérmenes, en piscinas y también en casas, en todos los lugares, etcétera. Cobre, que está en el cuarto lugar, es un metal utilizado para cables eléctricos, ollas, sartenes, pues hacer monedas. Oro, pues es muy costoso. Hierro es un metal fuerte también utilizado en la construcción de edificios, etc. Entonces, una vez que se pudo hacer la clasificación, después de muchos años, cada vez sabemos más y más cómo utilizar estas propiedades para inventar cosas o descubrir cosas que sean útiles para nosotros. Ya vamos a hacer otro brinco de pues, casi 96 años y vamos a hablar del trabajo de Thomson. ¿Okay? Era un físico que ganó el premio Nobel en 1906 para descubrir algo que se llama electrón. Ustedes saben que el electrón es responsable de todas las cosas eléctricas o por el paso por la corriente de electricidad que tenemos en la casa. Antes se consideraban que simplemente eran rayos catódicos. Thomson era el primero que usó la palabra electrón y él sabía que estos electrones vivían dentro del átomo porque salían, pues, presumiblemente de los átomos. ¿Sí? Él era muy buen profesor también. Él tenía varios estudiantes y como 6 de sus estudiantes ganaron premios Nobel también y uno de sus hijos también lo ganó. ¿Sí? Entonces él recibió premio Nobel por el descubrimiento de este electrón. ¿Okay? Él tenía el siguiente modelo, lo que ustedes ven como una esfera en la pantalla. ¿Sí? Como en sus experimentos, pues los electrones salían de un filamento, una cosa que se podía calentar o podía sacar esto poniendo el potencial eléctrico y como daban la vuelta un circuito electrónico, uno podía ver
que cargaban carga negativa. Y como salían del átomo, pues deben de ser cosas dentro del átomo que deben cargar carga positiva, porque sabemos que los átomos son neutros. Entonces, carga positiva debe ser igual a carga negativa para que todo el átomo sea neutro. Entonces, él pensaba que electrones así, de manera homogénea, estaban distribuidos y adentro había un nube de carga positiva que pues no se movía mucho porque pues nunca se había visto que se salía del átomo. Eso fue trabajo de J.J. Thomson en 1898. Más o menos unos 3, 4 años nació algo que se llama mecánica cuántica. ¿Ok? Pues es diferente de lo que sabemos como mecánica clásica. No sé si saben algo de qué es mecánica clásica. Mecánica clásica es pues todo las leyes de Newton que describen pues, los movimientos de pues, aviones, de pelotas, de proyectiles, los carros que manejamos. Todo está gobernado por las leyes de mecánica clásica. Pero pueden ver no sé si pueden ver aquí el cursor, esta montañita. Estas son las radiaciones que salen de un cuerpo muy caliente y un cuerpo negro. Cuerpo negro es tal que puede absorber todo tipo de luz y puede emitir todo tipo de luz también. Entonces, uno puede ver con cuánta intensidad emite qué tipo de luz o qué color de luz. ¿Ok? Entonces, si diferentes cuerpos tienen diferentes temperaturas, esta curva pues va a mover un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. ¿Ok? Y los resultados de mecánica clásica que estaban basando pues, en mecánica clásica de Newton y mecánica clásica de las ondas electromagnéticas nos daba este resultado que es el resultado punteado. Entonces no había relación uno con el otro. Entonces nacieron nuevas leyes de mecánica cuántica con el trabajo que empezó con Planck, un físico alemán. Entonces, el trabajo que él hizo, pues estaba completamente de acuerdo con estas radiaciones. Eso fue un gran paso en nuestro entendimiento de los átomos en próximos años. ¿Ok? Y no solamente eso, estoy hablando de las cosas bien chiquitas, pero observando estas cosas bien chiquitas, podríamos decir de las cosas que son gigantes, como estrellas, como galaxias. ¿Ok? Porque estas estrellas también emiten luz como un cuerpo negro, pues aquí en la Tierra. Y cuando recibimos luz del Sol o otras estrellas, podemos tratar de dibujar con qué intensidad nos llega la luz de qué longitud de onda. ¿Ok? Entonces, cuando pues hacemos eso, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, una estrella que tiene pues este tipo de luz, podemos identificar y podemos ver qué tipo de cuerpo negro, a qué temperatura emite este tipo de luz. Y cuando hacemos este experimento, pues en la Tierra, vemos que su temperatura debe ser como de 7000 grados Kelvin. ¿Ok? Es una temperatura extremadamente grande. ¿Ok? Entonces podíamos estimar cómo pueden ser las temperaturas de las estrellas estudiando las cosas pequeñas aquí en la Tierra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nuestro Sol tiene más de 5000 grados Kelvin. Una estrella de color roja va a tener temperatura de 4000 grados Kelvin, etc. ¿Ok? Entonces, eso fue en las ideas de mecánica cuántica que nos cambiaron al final la imagen de las partículas chiquitas o los átomos. Y de eso voy a hablar ahora, cómo es que mecánica cuántica cambió estas cosas. ¿Sí? Para ver eso, vamos a empezar a ver el trabajo experimental de un científico que se llamaba Rutherford. Y él era pues estudiante de J.J. Thomson, que había mencionado, que descubrió el electrón. Entonces, el estudiante, como un buen estudiante, trató de verificar el modelo que había dado su profesor. ¿Okay? Entonces, él lo que hizo, aquí pueden ver pues esta flechita que estoy moviendo. En esta
pelotita roja, lo que él hizo es que mandó unas partículas con muchas velocidades que van a chocar aquí, aquí con este modelo del átomo que tenemos. Entonces, si choca con el átomo y si el modelo de Thomson era correcto, todas estas partículas simplemente van a pasar derechito y casi no van a ver nada, porque Thomson pensaba que toda la masa del átomo era muy diluida y distribuida de manera pues tan ligera que no podía rebotar ninguna de estas partículas. Pero lo que Rutherford vio que no era el caso, algunas de las partículas se dispersaban a ángulos grandes, como se muestra también en esta gráfica. Y cuando ángulos de dispersión son grandes, todavía hay dispersión de unas partículas. ¿Ok? Eso se podía explicar solo suponiendo que casi toda la concentración de masa de un átomo pues estaba concentrado, enfocado o localizado en un punto pequeñito. ¿Ok? Y Rutherford llamó esta cosa el núcleo del átomo. Entonces, pues estos son los detalles que no necesitan ver. Entonces, lo que concluyó Rutherford era que la imagen del átomo era este. Entonces, como podemos ver que desde los trabajos de los griegos que pensaban pues fuego y agua y tierra como los constituyentes de la materia, como los átomos, pues ya cambió mucho la imagen basándose en los experimentos, ¿ok? Lo que vemos con nuestros ojos en los laboratorios o con microscopios. ¿No? Entonces, pensaba que todo el núcleo que tiene carga positiva estaba en el mero centro y eso tiene toda la masa. Los electrones son un poquito pues, más sueltos alrededor y por eso es que pueden salir de los átomos más fácilmente. ¿Ok? Entonces, eso fue la imagen que tuvo Rutherford. Y él vio también que el núcleo más ligero era de un elemento que se llama hidrógeno. Y eso, pues, este núcleo, él lo llamó como protón. Entonces, protón era, pues, el núcleo más ligero de un átomo. Entonces, hasta el trabajo de Rutherford, entonces supimos que en el átomo hay dos cosas, un protón y hay electrones. Y tienen cargas opuestas de tal manera que la carga del átomo total es cero. ¿Ok? Rutherford tenía pues otro estudiante en la clase que se llamaba Bohr. Bohr era teórico y Rutherford hacía experimentos. Y cuando hizo esos experimentos con tantos pues, resultados tan raros, él contactó con su amigo Bohr, que también era estudiante de Thomson. ¿Eh? Él le escribió y dice, oye, eso es lo que estoy encontrando. Y aparte de los resultados de Rutherford, Bohr también sabía pues, qué tipo de luz emitía y absorbía átomo de hidrógeno. Entonces él empezó a trabajar cómo deben de estar distribuidos estos electrones y protones dentro de un átomo. Entonces él vino con un modelo que se llama modelo de Bohr y por sus trabajos él recibió un premio Nobel de Física en 1992. ¿Ok? El trabajo que él había hecho fue creo que en 1914. Entonces, tal vez ustedes saben esto y ustedes han visto qué es el átomo de Bohr. Aquí en el mero centro donde no lo pueden ver de estos circulitos es el núcleo, pues que surgió del trabajo de Bohr, ¿ok? Y estas líneas punteadas son donde mueven electrones alrededor de esto. Esto es la primera órbita, que pues, perdón, la primera órbita es aquí con n igual 1, segunda órbita n igual 2, esto es la tercera órbita n igual 3, etcétera. ¿Ok? Este número n igual 2 o la segunda órbita es bien importante en átomos, especialmente átomos de hidrógeno, porque cuando hay un electrón que, por ejemplo, Maestro, ¿no lo oímos? Maestro, tiene su micrófono apagado.
Tiene su micrófono apagado. Sí. ¿De principio? No, sí, sí lo Ah, escuchamos. sí, sí, lo escuchamos. Como desde hace 5 minutos no lo escuchamos. No, sí, como unos segundos, pero sí lo estamos escuchando todo, nada más, o sea, sí lo escuchamos todo, nada más como unos 20 segundos no lo escuchamos. Otra vez se había apagado, ¿no? Sí, Sí, Ok, sí, qué pero bueno ya que se me lo escucha bien, doctor. indicaron. Qué bueno que me lo dijeron. ¿Ok? ¿Ya me escuchan? sí. Sí, sí, ya lo escuchamos, doctor. Fue desde el Ok, átomo de Bohr. ok. Átomo de Bohr. Déjame ver. Entonces sí, qué bueno que me dijeron cuando, pues... Otra vez, se le apagó su micrófono. Malo. Dile, malo. Sí, no sé por qué se me está apagando, ¿no? Ujú. Déjame ver. Voy a tratar de ver. am, Ahí ya se ve, doctor. ¿Pero me escuchan también o no? Sí, Sí, También sí se lo escucha, escuchamos, doctor. doctor. Ok, y se ve, ¿no? sí, 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 Ok, y sí, me siguen escuchando. sí. sí, lo seguimos Ah, escuchando. ok, muy bien. Perfecto. Entonces aquí así era el átomo de Bohr. Decía que los electrones daban vueltas alrededor del núcleo que está en el mero centro. No voy a tratar de tocar la pantalla, porque me preocupa que se me va la voz. ¿Ok? Em, entonces, y los electrones dan vuelta alrededor de este núcleo en estas órbitas punteadas que están n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4. ¿Sí lo pueden ver? Sí, Ok. Sí, sí, todos Entonces, podemos ver. cuando electrones dan un brinco de una órbita que está lejos del núcleo hasta n igual 2. N igual 2 tiene esta propiedad de que luz que sale tiene diferentes colores. ¿Ok? Por ejemplo, aquí a la derecha pueden ver que si es un átomo de hidrógeno, sale estas 4 líneas, 4 colores. Rojo, pues verdecito, azul, morado. El otro es átomo de helio, que es otro elemento. Y esto pues emite, pueden ver que más colores y en diferentes lugares, en diferentes frecuencias, longitud de ondas, estos colores hay. Pues esto es bastante interesante porque eso quiere decir que eso es como firma de cada elemento que es un poco distinto. Entonces podemos detectar. Entonces, si viene la luz de una galaxia o de cualquier estrella, podemos ver qué tipo de luces vienen. ¿Ok? Esta luz que vienen de allá pueden ser que vengan de hidrógeno y de helio. No es un espectro continuo. Pueden ver que hay franjas negras. Ahí no hay ninguna luz, ¿ok? De ninguna longitud de onda está emitiendo. Entonces, estos son como que valores discretos, ¿ok? Y podemos ver cuál estrella está hecho de, pues, cuál elemento o qué elemento hay más, dependiendo de qué intensidad corresponde a qué tipo de espectro. ¿Ok? Entonces, eso fue... ¿sí me escuchan todavía? sí. Ok, Sí, sí lo muy escuchamos bien. bien.
Ahora, había un príncipe, que también era un físico, francés, que él trató de ver por qué es que los electrones solamente pueden estar en unos radios fijos alrededor del núcleo y no a cualquier distancia. ¿Eso cómo puede pasar? Entonces, él lo que descubrió fue que los electrones tienen una naturaleza onduladas, que no realmente son como partículas, pero también presentan cualidades de ondas que tienen cierta frecuencia o longitud de onda asociada con estos como es luz. ¿Ok? Y él llegó a la conclusión siguiente. Pueden ver el lado izquierdo, en donde está pelotita roja, que es núcleo, y alrededor está dando vuelta a un electrón. Lo que de Broglie pensó que cada uno de estos electrones tienen una onda asociada y solamente tales radios son posibles en donde la onda donde empieza, este pues puntito verde que pueden ver o azulito, chiquitito, ahí pues cierra. Entonces, dentro de dos radios hay lugares en donde no se cierra completamente esta onda y estos no son estables, entonces solo ciertos radios son posibles y no todos los radios. ¿Ok? Ok. Pues después de eso, pues algo más curioso surgió y podemos hablar pues un poquito de esto. ¿Eh? Aquí hay un experimento en donde, pues aquí pues mandamos luz o electrones. Podemos pensar que estos son luz que viene del lado izquierdo y pasa por estas dos ranuras que están en una cortinita. Y al final llegan a esta pantalla final. En la pantalla final lo que pasa es que cuando mandamos luz va de estas dos ranuras y cuando llega hasta el final hacen una interferencia. ¿Qué quiere decir? Que la luz que sale de las dos ranuras interfiere de manera constructiva o destructiva. Donde hay luz más fuerte azul, en donde la interferencia es constructiva y otros lugares donde esta interferencia es destructiva. Pero eso solo pasa porque la luz puede pasar por las dos ranuras al mismo tiempo. ¿Qué pasa si mandamos electrones? Recuerdan que si pensamos como que son partículas, como que son pelotitas, uno podría pensar que van a pasar por uno o el otro, no pueden pasar por los dos. Un electrón pues lo va a pasar por uno. Pero si no vemos esta cortina y vemos solamente en la pantalla, lo que podemos ver es que otra vez aparece este patrón de interferencia. Quiere decir que un solo electrón puede pasar por las dos ranuras al mismo tiempo y hace un patrón de interferencia. Eso es, pues uno no puede imaginar que como una pelota que mandamos pasa por los dos hoyos. Entonces tratamos de remover la cortina y vemos qué es lo que está pasando. Y cuando vemos, vamos a ver que realmente el electrón pasa solamente por una de las ranuras, no las dos. Pero cuando vemos por cuál ranura pasa, pues desaparece el patrón de interferencia. Eso quiere decir que pues, las partículas chiquitas de cierta manera son un poco traviesos. Quiere decir que empiezan a comportar de manera diferente si los estamos observando o no los estamos observando. Por ejemplo, estos electrones, si no los observamos, pueden pasar por las dos ranuras, cada uno de esos, y si observamos, pues dejan de comportar de esta manera y pasan por uno. Una de las propiedades se puede entender pues viendo la naturaleza de luz o de ondas y otra pues con las propiedades de partículas. Esto quiere decir que las leyes de Newton, los que han leído, que es F igual ma, no puede ser completamente correcto para partículas chiquitas, porque partículas chiquitas al mismo tiempo pues comportan como luz y también como partículas. Entonces nació mecánica cuántica, o lo que podemos llamar ecuación de Schrödinger, porque Schrödinger fue uno de los fundadores de mecánica cuántica. No tienen que saber pues qué significa esta ecuación que está escrita, pero pues eso es lo que llamamos ecuación de Schrödinger, que captura las dos imágenes de electrón partícula y también de ondas. Entonces, ya pues tenemos otra imagen de este átomo de hidrógeno. Podemos ver, por ejemplo, la primera pues, gráfica que está aquí. ¿Okay?
Esta gráfica pues nos indica que los electrones no van en radios fijos alrededor del núcleo, pero solamente son nubes de probabilidad. No podemos saber exactamente dónde está un electrón, pero solo podemos decir que dónde está la probabilidad máxima de encontrar un electrón. ¿Eh? Eso fue muy distinto a lo que decía Newton, ¿no? En mecánica clásica, cuando vemos un carro yendo, podemos ver dónde está el carro, pero no decimos que, pues, nuestra vista lo que nos dice es que el carro se ve como borroso. Hay cierta probabilidad del carro está aquí de 5 metros y hay cierta probabilidad que esté 10 metros. No puedo asegurar porque todo se ve nublado, todo se ve probabilístico. Para partículas chiquitas, eso todo es probabilístico. ¿Ok? Lo interesante que quería pues, mencionar en este momento es el siguiente, que, a ver cuánto tiempo todavía tengo, 20 minutos. Ok, que esto fue mecánica cuántica. Otra vez alguien puede preguntar, cosas son tan chiquitas, ¿para qué es lo que queremos pues, estudiarlos, no? En 1925, pues Schrödinger solo quería saber, o Príncipe de Francia solo quería saber cómo comportaban estas partículas, y en ese momento no sabíamos qué era pues, su aplicación o cómo puede esto servir para nosotros. Pero ahora nos damos cuenta de que surgieron muchas aplicaciones. De hecho, ustedes han visto luz fluorescente. Ustedes todos trabajan con celulares. De hecho, algunos, pues, demasiado. También hay estos laptops, computadoras. Hay equipos de médicos que pues, unos se llaman para hacer lo que se llama resonancia magnética. Todos están basados en este principio de que electrones no tienen sus trayectorias fijas. Trabajamos con leyes de mecánica cuántica, ecuaciones de Schrödinger, con las probabilidades. Y con esto podemos utilizar ciertas propiedades de unos elementos para construir todo esto de manera microscópica. Entonces, celulares, laptops, todos son posibles solo por mecánica cuántica. ¿Okay? Esto fue un artículo que muestro que pues, estuvo publicado en lo que se llama la revista Science. Maestro, no se le oye. Sí, otra vez, ya no se oye. Maestro, no se le oye. No se le oye, maestro. Sí, qué bueno que me lo dijeron. ¿Y así se oye? Sí, ya. Ok, ¿dónde estábamos? No, ¿Aquí? sí, aquí, en lo de la resonancia y eso. Ah, ok. Entonces, todas estas cosas que están aquí están por el trabajo de mecánica cuántica, por los trabajos de Schrödinger. ¿Todavía me pueden escuchar? Sí. Ok. Entonces, Sí. entonces todo esto era por trabajo de Schrödinger y de mecánica cuántica. Y esto fue una revista donde, pues, abajo pueden ver un artículo de 2010 que publicó en una revista que se llama Scientific American, una revista americana que, pues, abajo dice lo mismo, que transistores y computadores, láseres no podían existir sin mecánica, pues, cuántica. Lo más interesante es el siguiente, y tienen que recordar y entender bien todos ustedes. Porque si en 1925 alguien hubiera preguntado a Schrödinger diciendo, oye, ¿para qué quieres estudiar mecánica cuántica o los átomos? Él seguramente no podía responder que es para que ustedes puedan guardar su música en formato digital, porque formatos digitales compactos ni existían en 1925. Lo que quiero decir es que conocimiento a nivel básico no solamente te ayuda a resolver problemas que tú piensas que hay problemas, sino que también te puede dar cosas
en donde en este momento ni tu imaginación llega. Casi como 50 años después del trabajo en mecánica cuántica, se podía inventar laptops y celulares, de hecho más de estos, y ahora trabajamos con esto todo el tiempo. Entonces, esto pues expande nuestra capacidad de imaginación, el trabajo científico. Después en 1928, pues trataron de entender de la mejor manera lo que era un átomo. Eso fue un trabajo de Dirac, porque ecuación de Schrödinger. Otra vez no se le escucha, maestro. No se le escucha, maestro. Otra vez se apagó su micrófono. Sí, voy. Estoy arreglando porque yo no sé por qué se apaga esto automáticamente. Es que creo que lo están silenciando. ¿Alguien me está silenciando? Sí, dice aquí en la derecha que es Azu Chávez. Ahí decía que la ha silenciado. Ok, entonces pueden tratar de no silenciarme. Sí, doctor, adelante, disculpe. Ok, muy bien. Pues gracias. Entonces, aquí está el trabajo de Dirac. Él decía unas cosas bien interesantes. Decía que para pues, cada cosa de materia existen cosas de antimateria. Entonces, por ejemplo, si existe Dirac, puede existir anti-Dirac. Sí, puede existir yo, puedo pues existir mi imagen en antimateria. Y las propiedades de estas antimaterias son tan interesantes que si acercan, se destruyen y emiten luz. Y eso es pues bastante interesante. Entonces sí, podemos hacer un átomo de hidrógeno, pues como saben, podemos hacer un átomo de antihidrógeno. Entonces si hay un protón y electrón en un átomo de hidrógeno, en átomo de antihidrógeno va a ser un antiprotón y un antielectrón que llamamos positrón. Y estos trabajos todavía se están haciendo de investigación. Si ustedes un día van a trabajar con esto, pueden contribuir mucho. Y eso es de una referencia, un artículo de 2020 que está diciendo que el antihidrógeno comporta de manera muy semejante, de hecho casi igual, no se nota, el átomo de hidrógeno. Este concepto de partículas y antipartículas o materia antimateria, también se usa una película que se llamaba Ángeles y Demonios. ¿Ustedes han visto esta película? Sí, que tenían así como una cápsula y tenían materia y antimateria y la juntaron y explotó. Sí, voy a pasar un minuto de esto para que puedan recordar que como materia antimateria se destruían cuando se juntaban, ¿ok? Entonces, yo no voy a hablar ahorita para que podamos ver todos estos, este pedacito, ¿ok? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Sí, doctor, adelante. Adelante, doctor.
¿Sí vieron? Maestro, yo creo que hubiera explotado más feo. Así ¿Qué? más. Yo siento que hubiera explotado, o sea, más fuerte. O sea, hubiera destruido la tierra o así. Ok. No, lo que quiero decir es, voy a regresar a esto. Lo que vieron ustedes pasa pues en la televisión, ¿no? En la película. Pero en la vida real, lo que se hace es, se usan esta materia, antimateria, para diferentes tipos de usos médicos. Saben que algunas veces las personas pueden tener tumores en sus cuerpos y estos pues pueden ser peligrosos, también pueden ser malignos, ¿ok? La detección de estos tumores se hace a través de estas colisiones. Entonces, en la vida real lo que se hace es, las colisiones no son tan enormes que pues van a destruir toda la tierra o una parte de eso. Lo que pasa es que los tumores atraen azúcar. Entonces, a veces lo que ponemos es, ponemos en azúcar elementos radioactivos que emiten esta antimateria. Y cuando inyectamos en el cuerpo, este azúcar se acerca a donde están los tumores. Y en esto se juntan con materia y hacen explosión. ¿Pueden ver esta parte rojita? Esto es donde hacen esta explosión, pero esta explosión es bien chiquita que la persona ni lo nota, pero lo podemos observar después en los detectores y podemos decir que una persona ahí tiene un tumor y necesita atención médica. ¿Ok? Entonces, para este tipo de cosas a veces usamos esta destrucción de materia antimateria. Entonces, había dos científicos, Dirac y Schrödinger, que obtuvieron sus premios Nobel para sus trabajos que hicieron, Dirac para antimateria y Schrödinger para mecánica cuántica. Eso lo puedo evitar. Eso también. Am, Solo pues puedo decir aquí que en los átomos, entonces, pues ya sabemos que hay electrones, hay protones y también, aparte de protón, hay neutrones, ¿ok? Pero en 1964, habían muchas partículas chiquitas que estaban viniendo por rayos cósmicos de fuera de la Tierra y pues se estaban juntando, como habían llegado 100 diferentes partículas que no entendíamos porque todos se veían diferente. Y un científico estadounidense, Gell-Mann, dijo que todas estas partículas, en su opinión, él hizo un gran trabajo de clasificación como Dalton lo había hecho hace muchos años, que todos estaban hechos de partículas más pequeñas que se llamaban quarks. Por ejemplo, un protón aquí está hecho de 3 quarks, 2 quarks que podemos pues, ver como rojitos y otro azul. Son pues distintos tipos de quarks. Y saben que este Gell-Mann era pues un genio, ¿no? Era, había entrado a la universidad a la edad de solo 15 años y él había hecho estos trabajos importantes cuando tenía edad de 23 años y obtuvo su premio Nobel por estos trabajos. Y después se hicieron experimentos en 1967 hasta 1973 en unas instituciones muy importantes de Estados Unidos, MIT y Stanford University, y ahí hicieron y descubrieron que realmente quarks existían como exactamente decía Gell-Mann. Y ahora esta es la imagen que tenemos nosotros del átomo. Quiere decir que hay unos electrones que están dando vueltas alrededor del núcleo, y el núcleo que está en el centro básicamente son bolitas de quarks up y down, los diferentes tipos de quarks. Algunas veces estos quarks se juntan para hacer un protón y si juntan de otra manera, pues se hace un neutrón, etc. Entonces esto es más o menos la imagen que tenemos ahorita. Y de hecho, pues ya sabemos que no solamente son estos 2 o 3 quarks o un electrón, pero hay muchas cosas más. Estos 2 quarks que estoy pues mostrando en ese circulito amarillo son quarks up y down que están dentro de protones y neutrones.
Después aquí está el electrón y si juntan estas tres partículas hacen todos los átomos del mundo. Pero aparte hay pues varias otras partículas que pueden ver aquí, ¿no? Aquí en rojo hay 6 partículas que todos son quarks y aquí hay pues otros 6 que lo llamamos leptones y uno de estos leptones es el famoso electrón que ya sabemos en electricidad desde hace mucho, mucho tiempo. Y estas dos partículas interaccionan entre ellos de manera diferente, con unas interacciones que se llaman débiles, con unas interacciones eléctricas, unas interacciones que son dentro del protón, que son interacciones muy, muy fuertes. Y ahora, pues, son estos todos, ¿ok? Estos son los quarks, estos son los leptones. No sé si ustedes han escuchado de una partícula que se llama Higgs. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Sí. Es una partícula nueva que dice, pues da masa a todos nosotros. Por ejemplo, pues yo si tengo 80 kilos, es por esta, pues más o menos esta partícula Higgs. ¿Ok? Es una partícula que da masa a todos. Y estos son los quarks, leptones, y a la derecha podemos ver que son todas las interacciones diferentes. Ustedes saben de interacción de gravitación, porque pues estos que nos mantienen la Tierra, hay interacciones de electricidad y todo esto. Pero ¿cómo es todo esto? Pues al final, en 1960, nos dio una imagen muy nueva de todas estas interacciones de estos 3 señores. Uno era Weinberg, otro era, pues, aquí está Weinberg, aquí está Salam y aquí está Glashow. Entonces ellos dieron un modelo que es el modelo más completo para el átomo y describe todas las partículas que existen y todas las interacciones que existen entre ellos, ¿ok? De manera completamente correcta. Hasta el día de hoy, hasta el 2020, no hay ningún experimento que va contra ellos, lo que ellos dieron la imagen de mecánica del átomo. Pero solo en últimos años hemos estado pensando que tal vez hay algo que no esté bien con este modelo. De hecho, quería decir que en nuestra universidad donde trabajo, yo y un estudiante mío y otro profesor de CINVESTAV, trabajamos en un artículo que pues, apenas todavía no está publicado, va a publicar en unas semanas, en donde estamos viendo que si hay algo que puede ir mal o bien con este modelo. Entonces, un día ojalá que uno de ustedes venga a la universidad, trabaje con nosotros y haga pues trabajos importantes. Este trabajo que hicimos, apareció una noticia de un laboratorio pues muy famoso de Estados Unidos, Fermilab, justo 2 o 3 días después de que publicamos este artículo. Y aquí dice que algunos físicos piensan que tal vez este modelo del átomo no esté completamente bien, pero todavía está bien y hay que ver en los próximos años cómo evolucionan las cosas experimentales y teóricas. Mientras esto pase, aquí voy a dejar a ustedes la imagen moderno que tenemos de un átomo, ¿ok? Entonces, solo pues quiero pues mencionar, es la última diapositiva, que aquí dentro, pues esta cosita verdecita es el núcleo. En el núcleo hay pelotitas de quarks up y down que hacen protones y neutrones y ellos hablan entre ellos intercambiando algo que se llama gluones y después con los electrones y partículas mueven toda la parte del átomo que son fotones y Ws y Zs y estas partículas se pueden destruir y crear automáticamente y es una imagen bastante completo, pero bastante moderno. Entonces ustedes ya lo saben. Y abajo, pues aquí dice que todo está dentro de un campo de Higgs por el hecho de esta partícula que este átomo tiene cierto peso y cierta masa. Esto es la imagen más nuevo o más moderno que sabemos del átomo. Y como pues sabemos y he mencionado hasta ahora, que es bien importante tener una comprensión del universo a nivel fundamental, porque solo así en algún momento futuro lo podemos usar
para el servicio de la humanidad, como siempre lo hemos hecho en cada etapa. Pues aquí termino mi plática. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer escucharlo. Y bueno, dejamos entonces ahora un espacio, si usted nos permite, para algunas preguntas. He visto dos personas que tienen alguna pregunta y algunos comentarios. Sí, déjeme ver aquí si lo puedo. Ok. No sé dónde está. Está encendida, ¿no? La cámara ahí también. Todo. Sí, está encendida. Sí, sí, ojalá que pueda responder a ustedes como ustedes quieran escuchar. Bien, creo que tenemos entonces 3 comentarios. Voy a apagar mi cámara para, si usted me permite, Sí. darle lectura a las preguntas que se tienen. Bueno, empiezo con Mónica Quesada, que dice, buena tarde, doctor, muy interesante lo que nos comparte. 2 preguntas. ¿Cuál ha sido desde su perspectiva la aplicación de la teoría cuántica más relevante en el siglo XXI? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿y puede explicarse el cerebro humano usando la mecánica cuántica? Primera pregunta era, ¿cuál será ¿a cuál ha sido hasta ahora o cuál será la aplicación en 21? Mire, las futuras aplicaciones no podemos saber porque es muy, muy difícil saber. Una de las aplicaciones en donde se está trabajando son computadoras cuánticas. No sé si ustedes saben más o menos cómo funcionan las computadoras. Computadoras tienen un código binario, ¿ok? En donde pues hay ceros y hay unos. Entonces hay un 0 es para no y 1 es para un sí, ¿ok? Pero estos códigos pueden ser de nivel cuántico en términos de probabilidades, ¿ok? ¿Qué probabilidad es que es 0? ¿Qué probabilidad es que es 1? O puede ser una superposición de los dos. Eso es lo que se está usando en la invención de computadoras cuánticas que van a ser extremadamente más rápidos que las computadoras actuales y van a ser poder chips que son más pequeños. Entonces, más pequeños, más potentes. Y ojalá que lo tengamos en algún momento en futuro cercano. En aplicaciones médicas hay 2 tipos de maneras de hacer las cosas. Uno es detección de tumores, que había hablado con ustedes. Segundo es la destrucción de estos tumores. ¿Okay? Desafortunadamente, un familiar mío pues, ha pasado por esto y habíamos llegado a un hospital donde también hay una aplicación basada en estas partículas pequeñas que se llaman fotones, partículas de luz, que cómo van y destruyen estos tumores. ¿Okay? Viene la luz en la cabeza, si hay un tumor, de todos los lados viene la luz y se junta donde está el tumor y solo destruye el tumor y nada más en el cerebro. ¿Okay? Pero todavía en este momento, estas luz pueden tener un poco de daño a la cabeza. Para esto hay que tener en futuro unas radiaciones, radioterapia basado en los protones. Y eso, por ejemplo, no ha llegado y no tenemos ninguno en México. Y ojalá que un día lo tengamos. Hay un plan de que tal vez se construya uno en Puebla. ¿Okay? Entonces, eso va a ser bien, bien importante e interesante. Muchas gracias, doctor. Hay 2 preguntas más. Otra persona nos pregunta sobre cómo se creó la antimateria y qué más le puede decir del bosón de Higgs. Ok. Materia, en principio, materia, antimateria, son exactamente iguales. Cuando se crean, lo podemos crear en el laboratorio, ¿ok? En el laboratorio podemos crear antimateria, pero cuando construimos antimateria, automáticamente materia, antimateria se crea junto, de manera igualita, ¿ok? Solo que no sabemos por qué en el mundo que vivimos, por qué hay tanta materia y casi no se encuentra antimateria, solo lo tenemos que crear
en laboratorio? Es una de las preguntas que todavía pues no sabemos la respuesta exacta. Ojalá que un día uno de ustedes pueda trabajar con nosotros para tratar de responder eso, porque el universo, todos lados podemos ver materia y casi nada de antimateria. ¿Y la segunda cuál era? La segunda es sobre el bosón de Higgs. El bosón de Higgs. Bosón de Higgs sí es una cosa bien rara. Realmente es un campo de Higgs. Como ustedes pueden pensar que si estoy caminando y si nosotros caminamos, realmente pues con mínimo esfuerzo podemos caminar. Pero si empezamos a tratar de caminar en una piscina que está lleno de agua, entonces caminar ya no será tan fácil. Eso quiere decir que efectivamente nosotros podemos pensar que sentimos más pesados y la caminata cada vez es más difícil si estamos pasando en una materia que es más espesa. Es lo mismo, nuestro universo está lleno como de agua, pero es un campo de Higgs. Entonces, cuando las partículas y nosotros movemos, nuestro peso corresponde a la existencia de que estamos caminando por el campo de Higgs. Y esto de campo de Higgs hace que existan unas partículas que llaman partículas de Higgs, que se descubrió en 2012, hace muy poco. De hecho, en 2012 se consiguió también premio Nobel por parte de las personas que habían propuesto esta teoría. Muy bien, tenemos dos preguntas más, doctor, si usted nos permite. Una pregunta es sobre si se puede utilizar la mecánica cuántica para comprender la mente o el cerebro humano. Y la segunda es, ¿qué es la antimateria? Ok. ¿Dónde se crea más bien? O sea, La antimateria, pues en este momento, honestamente, hay dos cosas. Uno es que podemos hacer en laboratorio, podemos crear. Cuando chocamos dos partículas con mucha velocidad, se pueden crear partículas de antimateria, ¿ok? Eso es uno. Segundo es que se crean en otros lugares como estrellas, galaxias, y de ahí a veces, pues no, a veces todo el tiempo vienen a la Tierra o lo podemos detectar, ¿ok? Pero son cantidades, como decía, cantidades pequeñas en comparación con partículas. Entonces, podemos crearlo en laboratorios chocando partículas con energías grandes y también pueden venir de afuera de nuestra Tierra. Pueden venir del Sol, pueden venir de otras estrellas y galaxias. Y el segundo, preguntaron sobre la mente humana. De hecho, sí, cómo funcionan las neuronas, cómo son las información que pasa de un lado a otro lado. Si entendemos bien, todo es la información que viaja desde nuestras mentes hasta otras partes de cuerpos, son señales electromagnéticas y todos están basados en principios de mecánica cuántica. Muy bien. Hay una última pregunta que nos escribe otro participante sobre cuál es su opinión respecto a la teoría de cuerdas como un medio de conciliación justamente entre la mecánica cuántica y la teoría relativista. Mire, la mecánica cuántica que había dado Schrödinger y mecánica relativista había dado Einstein, y en principio uno puede juntar eso, no es un trabajo tan simple, y eso nos da lugar a lo que se llama mecánica cuántica relativista. De hecho, la ecuación de Dirac, que predice la existencia de antimateria, ya es un matrimonio entre teoría relativista y mecánica cuántica. Hay una teoría de cuerdas, no sé si está preguntando uno de mis estudiantes para molestarme. Teoría de cuerda es una propuesta de una teoría que puede explicar teoría de gravitación de Einstein y tal vez con la dinámica de las partículas microscópicas.
es una especulación, está dado desde hace mucho tiempo, no hay una confirmación de que eso sea cierto, pero eso nos puede dar un matrimonio entre estas tres fuerzas que hablé yo, junto con la fuerza de gravitación, que es de otra naturaleza al parecer. ¿Ok? Pero esta teoría puede dar un sentido común a estas cuatro fuerzas. Muy bien. Hace poco, Stephen Wolfram escribió un texto, no recuerdo el nombre de la publicación, pero no sé si usted ha tenido oportunidad de leerlo o conocerlo, porque él planteaba una teoría inclusive muy reciente para tratar de explicar esta unión de las fuerzas elementales. No sé si ha escuchado sobre este ¿Qué era? trabajo. No recuerdo, no tengo en mente en ese momento. ¿Qué era? Más o menos tú sabes el contexto. No recuerdo el nombre del trabajo, pero de hecho es un libro que escribió donde trataba de hacer una especie de explicar la unificación de fuerzas elementales, ¿no? La fuerza gravitatoria, electromagnética, la fuerza nuclear débil y fuerte. Ok, de los cuatro. Mira, una cosa que han hecho, que estas tres fuerzas que también parecen un poco distintas, hay unas teorías que se llaman las teorías de gran unificación. Entonces, estas fuerzas lo que hacen es que tratan de decir que la fuerza electromagnética, la fuerza de radioactividad, que es fuerza débil, y fuerza fuerte, que es fuerza nuclear, que las tres son manifestaciones de una misma fuerza, y estas interacciones se llaman interacciones de gran unificación o fuerza de gran unificación o teorías de gran unificación. Esto en su totalidad pues ha sido hasta ahora rechazado por el experimento, aunque ha sido muy cercano. También hay intentos de tratar de ver que las cuatro fuerzas tengan un origen similar o pues semejante. Una es lo que habíamos dicho, teoría de cuerdas, y existen que hay otras, pero han sido todos intentos hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, al parecer ha atendido todas las preguntas de nuestro público. Alguien me había preguntado, creo, en escrito, que en dónde pueden conseguir la información Sí. en términos de libros y todo esto. Sí. Le puedo dar nombre de un par de libros, pero si quieren me pueden contactar, pues Jesús tiene mi contacto, en Facebook me pueden ver o me pueden escribir correo electrónico, también el teléfono. Y puedo pues tratar de ver unas fuentes de información, hasta puedo tratar de conseguir unos libros si necesitan leer, ¿no? Hay unos libros de divulgación. Uno se llama Dreams of a Final Theory, como sueño de la teoría final. Esto es escrito por alguien que se llama Steven Weinberg, un premio Nobel. Y es muy bonito el libro, es para la divulgación sobre la historia del átomo. De hecho, una parte de material lo tomé de este libro para esta presentación. Hay un libro de un japonés que falleció hace poco, Nambu, que también había obtenido premio Nobel de 2008. Él escribió un libro que se llama Quarks, y a mí me gusta mucho este libro. Y hay un libro que se llama Interacciones, por un autor estadounidense que se llama Glashow. Y hay varios otros libros. Si les interesa, puedo dar nombres en detalle y puedo tratar de conseguir estos libros, por lo menos las versiones digitales para ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido un privilegio escucharlo y aprender un poco de usted sobre el pasado, el presente del átomo. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre del CIEM, agradecemos mucho que haya aceptado impartir esta conferencia y muchas gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y bueno, con ello entonces